preguntar ahora algo a lo que tú te refieres en tu libro sobre la ideología de la no discriminación. Si está tan de moda esto de discriminar o no. ¿Por qué es tan peligrosa esta ideología de la no discriminación? Todo se basa ahora en discriminar, no discriminar, y todos resulta que estás discriminando de algo cuando no estás de acuerdo en alguna palabra. ¿Cómo podríamos aplicar para el público esta ideología? Contradictoria, ¿no? En nuestro país, la ley antidiscriminatoria tuvo lugar en los años 90, 93, 94, se la llamó la ley de la Rúa, que en ese momento era la ley de un político que se llama de la Rúa y que luego terminó siendo presidente. La palabra discriminación se viene usando también de una manera ideológica hace décadas. Y creo que en Chile están viviendo ustedes o han vivido un proceso semejante. Ustedes me dirán si lo que yo les cuento de la Argentina es aplicable o no a Chile. Si vamos al diccionario, en los años 70, la Real Academia Española, ¿qué decía? Decía que discriminar tenía una primera acepción, según la cual era diferenciar, distinguir, seleccionar excluyendo, separar una cosa de la otra. Esa es la primera acepción. La segunda acepción de discriminar, según la academia, era dar un trato de inferioridad a una persona por motivos raciales, políticos, culturales, religiosos, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por obra y gracia del periodismo, de los medios de comunicación, el segundo significado, la segunda acepción, prevaleció sobre la primera, deglutió la primera, hizo que la primera adelgazara y la segunda acepción ocupó todo el terreno. De manera tal que si hoy tú quieres distinguir, diferenciar, separar, es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es natural, esto es antinatural, esto es bello, esto es feo, cometes un delito o una acción ilícita desde el punto de vista civil contra las leyes antidiscriminatorias. Pero es toda una estrategia de corrupción del pensamiento, porque yo no estoy dando un trato de inferioridad a alguien por decir lo que es. Si yo afirmo, como afirmo, que la conducta homosexual es contraria a la naturaleza, eso no significa dar un trato de inferioridad a alguien por otro motivo. Yo puedo tener un empleado que tenga conducta homosexual y tener un trato excelente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, acá lo que se ha hecho es, de alguna manera, ensombrecer una palabra, porque lo que significa es diferenciar. Y lo que los ideólogos no quieren es que diferenciemos. Quieren que confundamos, quieren que nos confundamos. Y no quieren la luz de la inteligencia que distingue. Por eso armaron esa ley. Y por supuesto, dentro de esa ley, meten un montón de casos que son repudiables. Suponte que yo tengo un empleado argentino y otro boliviano o chileno, y que los trate mal a ellos dos porque son de otro país. Eso está mal. Pero eso obviamente está mal. No necesitamos una ley para eso. Eso es obvio, eso se cae de maduro. Pero a caballo de causas justas, los ideólogos lo que hacen es presentar una ideología absolutamente nefasta. Entonces tengamos cuidado con eso. Porque esto también lo vamos a ver con la ley de violencia de género y con otras. Juan Carlos, justamente en este tema que estamos metidos, en la no discriminación, ¿qué ideología crees tú que está detrás? ¿Qué cosmovisión de hombre? ¿De a dónde nace? Cuéntanos un poquitito más de eso como para ir a las profundidades de qué quiere esta ideología. La cosmovisión que está detrás es la del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es inseparable de un poder
económico y financiero y político mundial. O sea, no existe el nuevo orden sin el poder. Es el nuevo orden con el poder. De alguna manera uno fortalece al otro. Esto ya lo había dicho en Argentina, por ejemplo, Raúl Devoto, ¿no? Un gran propagandista de estos temas. El poder mundial y el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la cosmovisión? Me preguntas. Para ellos no hay Dios. Tenemos que empezar desde el origen. No hay Dios. El hombre es el fruto de un proceso evolutivo, ciego, casual, azaroso, del cual surge de manera completamente fortuita el mono y luego el hombre. Y el hombre, como dirían ciertos ideólogos, está solo. Su ley no está escrita en ningún lado. El hombre solamente responde a las leyes que él se auto adjudique, es autónomo. Nosotros creemos que el hombre, las leyes de la sociedad, deben reflejar un orden natural, una ley natural, y que esa ley natural fue pensada por Dios. Pero como para ellos no hay Dios, todo esto cae. Entonces el hombre solo responde ante la ley que él mismo se haya forjado. Lo que buscan es un hombre sin filiación divina y sin filiación humana, porque también buscan un hombre sin patria. Por eso el poder global, el nuevo orden mundial, erosiona, disuelve los límites de los estados, los límites del Estado-nación, y promueve la inmigración indiscriminada. Hago énfasis en indiscriminada, no es que la inmigración esté mal. Hay gente que huye de países en guerra y pobre gente, Dios mío. Pero hablo de promover la inmigración indiscriminada hasta el punto de que ingresen en distintos países, en distintos conjuntos poblacionales, gente con otras costumbres y que se vayan perdiendo esas identidades. Pero esto es algo que se fomenta, no es algo que pasa porque, bueno, qué lástima, tuvimos que recibir a refugiados y hubo un poco de intercambio cultural. No, se promueve sistemáticamente. Y la idea es destruir los estados nacionales. Entonces, el nuevo orden mundial, ¿cuál es la cosmovisión que está detrás? Es la ruptura con la filiación divina y la ruptura con la filiación humana. Y finalmente, como consecuencia de la ruptura con la patria, la ruptura entre nosotros mismos, la destrucción de la familia y la ruptura de mi identidad conmigo mismo. Por eso lo que también buscan es confundir a nuestros hijos. Que nuestro hijo diga, soy varón, soy mujer, me gustan los varones, las mujeres. ¿Qué me gusta? ¿Qué soy? No sé qué soy. Y listo, si yo no sé qué soy, cualquiera me puede llevar de las narices. O sea, si nosotros no sabemos lo que somos, estamos listos para ser manipulados. La verdad es que lo explicaste tan claro, se ve tan obvio, pero para la gente que se aferra a ciertos slogans que son bien vendedores, como el igualitarismo, esto todavía no le toca, porque dice, bueno, efectivamente yo quiero que todos seamos iguales, hombres con mujeres, partimos por esa lucha, después todos los que podemos tener una identidad distinta, orientación distinta, después nos vamos más atrás y decimos, a ver, pero este igualitarismo, ¿es posible? ¿Ha sido posible en la historia? Yo creo que En no. la filosofía, por eso, coméntalo, porque es muy importante, porque yo creo que hay un idealismo detrás, producto de que, piensa que ahora somos igual que los animales, o sea, en el fondo de eso estamos llegando. Somos menos. Menos a veces. Somos menos que los Tienen animales. más derecho ahora. Sí, Tienen, por eso digo, entonces hay que explicar eso para entenderlo desde ese punto de vista que es ingenuo o puede ser también muy ideológico y muy profundo, no sé. yo lo que creo es que primero la igualdad no es posible, la igualdad matemática del igualitarismo, no es posible ni es deseable. Los romanos hablaban de igualdad de los iguales o igualdad matemática. El objetivo es la igualdad de los iguales, o sea, no la igualdad matemática.
sea, ¿por qué ustedes, nosotros tres tendríamos que recibir lo mismo si no hemos aportado lo mismo? O sea, si ustedes dos trabajan y yo no, quizás no es justo que recibamos lo mismo en términos de confort. Otra cosa es a nivel de necesidades básicas, sí, por supuesto. Uno diría en un orden social cristiano que el poder público, el Estado, eh, debería encargarse de que nadie se muera de hambre y garantizar un mínimo de condiciones básicas para el sostenimiento de la vida, que no es solamente la persona por nacer, sino también es la vida a nivel social, económico, la lucha contra la inseguridad, la lucha contra la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico, etc. Pero a partir de ese mínimo garantizado por el Estado, luego larga la carrera. Y la verdad es que a veces es justo que el que tenga más habilidad o trabaje mejor o tenga más capacidad gane más o reciba más. Y ese igualitarismo es contrario al orden de las cosas. Y habrá lugares donde ustedes ganen más o escenarios donde ustedes sean más hábiles que yo y habrá otros escenarios donde yo sea quizás más hábiles que ustedes y así la vida se va equilibrando. Lo importante es tener un mínimo. Eso sí, es deseable que el Estado lo garantice, pero el igualitarismo de los progresistas no le interesa estas distinciones. Lo que hace es igualdad, igualdad, igualdad también como un arma de presión política y como una bandera demagógica que no resiste el menor análisis. Y más. En tu libro también tú abordas el tema de que tenemos que convertirnos en la voz para poder explicar, y yo creo que es una obligación ya realmente necesaria de ser la voz para poder decir todas estas cosas a un público que en el fondo se va alimentando y creyendo que eso es lo correcto porque lo dicen desde el Estado o personas que se dicen muy expertas. Entonces yo pienso que es una necesidad ya intrínseca de todos de poder explicar y no aceptar de usar ciertas palabras que las usamos a veces normalmente y que son mal usadas. Entonces yo creo que podrías explicarnos un poco desde tu punto de vista sobre esto de la voz que tenemos que ser. Hay un video en mi canal que se llama La médula de la guerra semántica. Esta guerra del lenguaje también se puede llamar guerra semántica, que tiene que ver con el significado. Y en ese video desarrollo el tema, los invito a verlo. Pero para responder a tu pregunta, ¿qué significa ser voz de la voz? En el libro justamente es voz con minúscula de la voz con mayúscula, que es la voz de Dios, la voz divina. Porque, ¿qué significa? En el mundo, Dios ha plasmado una inteligencia. ¿Por qué? Porque todo efecto tiene algo del poder de la causa que lo creó. Un cuadro tiene algún rasgo característico del pintor que lo hizo. Si no es un pintor moderno, modernista, y si dibujó realmente algo que vale la pena ser dibujado, todo cuadro dice algo de su autor. Todo libro dice algo de que lo escribió. Incluso ustedes cuando decoran su casa, la forma en que decoran la casa dice algo de ustedes mismos. La forma en que uno cocina, todo habla de nosotros. Y en el mundo existe ese orden, esa racionalidad. Justamente, esa es la voz de Dios que está inserta en las cosas. Lo que el hombre debe hacer es escuchar esa voz, que es de alguna manera perceptible para la inteligencia, y pronunciarla para que sea perceptible para el oído de los demás. Y es en dos sentidos. Primero es ser voz de la voz, o sea, ser eco de la palabra eterna. Y segundo, ser voz de los que no tienen voz. Porque el niño por nacer, la persona por nacer, no se puede defender. Y no es el único que hoy está siendo atropellado por estas leyes. También están otras personas atropelladas por el feminismo. ¿Cuántos padres han sido separados de sus hijos
en base a denuncias falsas a los cuales tribunales o jueces feministas les dan la razón sin ninguna demostración. Entonces, los principales atropellados son la persona por nacer, pero también hay otros atropellados por esta cultura nefasta que estamos viviendo, esta pseudocultura, esta contracultura. Las víctimas de la drogadicción, las víctimas de la inseguridad jurídica. No es casual que, no sé si la situación en Chile, pero en la Argentina hay muchos delincuentes que salen a robar y a matar porque saben que en ciertos juzgados hay jueces que van a hacer lo posible para que ese hombre no vaya a prisión. Repito, no sé si la situación de Chile, pero acá, y eso es típico progresismo jurídico. Es lo que se llama abolicionismo. Dime, Ismini. No, es lo mismo, acá pasa lo mismo, por no haber, justamente se produce este desbande por lo mismo. Entonces, fíjate que este desbande que se produce en Chile, que se produce en Argentina, obedece a un gravísimo, un craso error de orden ideológico, teórico, primario, que luego, como un dominó, produce consecuencias en el orden político-social. Entonces, para sacarnos de encima la vida que estamos viviendo, intoxicada por ideologías, hay que volver a los orígenes, hay que volver al principio y hay que aclarar las cosas desde el inicio. Y hay que refutar esas ideologías y poner en el centro la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos eso, todo lo demás, estoy seguro, se dará por añadidura.